Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con esta sesión y estábamos refiriendo la clase pasada con el aspecto el personal del Instituto de la Función Registral. Y referente a eso vamos a comentar eh, un, un, vamos a ir refiriendo la ley, perdón, vamos a ir refiriendo la ley conforme lo que va diciendo. Y dice del personal. ¿Quiénes están funcionando? ¿Quiénes están en funciones en el Instituto de la Función Registral? Bueno, primero, tenemos un director general que es el encargado de todo el área, de todo el instituto, que está a cargo de todas las oficinas registrales. Por lo tanto, entonces, en cada una de estas oficinas registrales tenemos un registrador, ¿sale? Tenemos un titular del Archivo General de Notarías, también tenemos por ahí un titular, y tenemos el demás personal del instituto que se requiere. Este personal, vamos a decirlo aquí en corto, como un personal administrativo, que es finalmente para que cumpla em, todas las funciones que requiera el IFREM, ¿no? Este personal, ahora ya descrito, que ustedes, bueno, ya leyeron un poco de este tema de acuerdo a su actividad, y dice que este personal se regirá en cuanto a su nombramiento, atribuciones, facultades y obligaciones que tiene propiamente dentro de la ley registral, así como de su reglamento. Esto establecido en el Código Civil, la ley del Instituto de la Función Registral, el reglamento interior, la ley registral, que es la que estamos analizando, y finalmente cualquier otro ordenamiento. Por ahí ustedes identificaron que existió una ley, un manual de funciones, tan amplio como pudiese ser, pero había que especificar cuáles eran las funciones de cada uno de este personal administrativo y que pues no podía dejar pues al aire todo el funcionamiento, porque finalmente ese es el brazo operador del IFREM, todo este personal administrativo. Viéndolo desde ese punto de vista jerárquico, lo que nos va a importar mucho más, porque finalmente el personal administrativo pues, es el brazo operador. Pero aquí quien tiene la facultad, tiene la función, pues son los siguientes. Primero tenemos un director general del instituto. Este director general, como dije, es el pues ahora sí que el mandamás de todo el IFREM, pues será este director general. Este será nombrado, imagínense, por el gobernador del estado. Sí, será nombrado por el gobernador del estado. Los registradores y demás titulares de la unidad administrativa serán nombrados por el consejo directivo a propuesta por el director general, con excepción de que de lo que en la materia dispongan otras disposiciones legales. Entonces, primero el director es nombrado por el gobernador y los registradores, en su caso los calificadores, que es el demás personal administrativo, pues será nombrado por el consejo directivo, nombrado, pero será siempre a propuesta del director
general. Entonces ahí, si ustedes quieren ser registradores o quieren ser calificadores, bueno, pues tendrán que conocer muy de cerca a el director general o en su caso a personal del consejo directivo, para que vean cómo es que se pueda nombrar entre este personal. ¿Cuáles son las atribuciones entonces del director general? Entre las más, mm, vamos a decir que las que tienen mejor redundancia o las que tenemos que nosotros analizar, pues son estas. Las atribuciones del director general. Uno, nombrar al registrador auxiliar de la oficina registral correspondiente de conformidad con las disposiciones legales en la materia. En el caso de que pues se tenga que nombrar a un registrador auxiliar para las oficinas registrales, bueno, pues tendrá que ser a cargo del director general. Dos, otorgar licencias y permisos a los servidores públicos del instituto. Tres, otorgar poderes para delegar atribuciones en términos de los ordenamientos legales en la materia. Cuatro, conocer y resolver los recursos administrativos de inconformidad de acuerdo con las disposiciones siguientes, perdón, las disposiciones aplicables. Ya casi al final que veamos nosotros el proceso, el procedimiento bajo el cual va a actuar el instituto de la función registral cuando pues, quiera registrar o quiera expedir un certificado, veremos el recurso de inconformidad y bueno, pues ahí quien debe de conocer y resolver en su caso, pues como no puede ser el mismo registrador porque finalmente es un recurso de inconformidad, bueno, pues quien tiene que resolverlo, pues es el director general. Cinco, emitir las resoluciones en el procedimiento administrativo de inmatriculación de conformidad por lo previsto por la ley, el Código Civil, el reglamento y demás ordenamientos legales aplicables. Entonces, viene en disposición de las normas aplicables. Seis, conocer, calificar y resolver sobre los impedimentos y excusas de los registradores, designando al registrador que deberá conocer del asunto. Bueno, pues en el caso de que exista alguna inconformidad, alguna incompetencia por parte de un registrador, bueno, pues el director general, como superior jerárquico, deberá resolver quién es quien deba de conocer del asunto respectivo. Siete, comisionar a los servidores públicos para el desahogo de las cargas de trabajo que se presenten en la oficina registral, así como en las unidades administrativas. Bueno, pues en esta situación, bueno, sí hay ocasiones en que se comisiona personal. Aquí en Cuautitlán no había ocurrido esta comisión, estas comisiones en que asignaran personal administrativo para sacar las cargas de trabajo. Y es la primera vez que vi en este año, después de la reforma al IFREM, vi nuevo personal. Entonces, bueno, pues en apoyo a la carga de trabajo. Ocho, informar a la Secretaría de Finanzas sobre los montos de los derechos recaudados por los servicios que preste el instituto, de conformidad con las disposiciones en la materia. Bueno, recuerda que para cualquier situación que nosotros queramos saber sobre el IFREM, tiene que emitirse respecto a un pago. Entonces, todos estos solicitudes que veremos que se pueden expedir o inscripciones se pagan, ya le tienen un costo. Entonces, por ahí tenemos también costos. Nueve, realizar y autorizar los cambios de adscripción de los registradores y demás servidores públicos del instituto. Bueno, en su caso, que algunos registradores se empiezan ahí a tener mal uso de algún tema respecto, pues, administrativo del IFREM. Bueno, pues el director podrá hacer esos cambios, pues, de adscripciones entre uno y otro, o, pues, prácticamente removerlos del cargo a los registradores y nombrar a nuevos. Que bueno, pues esto no es sorpresa y puede estar sucediendo.
Y décimo, dictar las medidas correspondientes cuando se haga de su conocimiento de inscripción, anotación o documentos que obre en el archivo de oficina registral y que sean apócrifos. Entonces, por ahí, el registrador pues debe de determinar qué va a realizar respecto a algunas inscripciones, algunas anotaciones, documentos, que estén en el archivo o que quieran ingresar y que, bueno, pues sean apócrifos. Y bueno, como ustedes pudieron ver, estas son de las más importantes, lo que nosotros referimos en cuanto al director general. Al director general, ustedes en la ley, de acuerdo al organigrama de cómo es que se organiza, bueno, pudimos haber encontrado un poco más, pero pues estas son las esenciales, o puede ser que sean únicas para que ustedes vayan informando. Esto, jóvenes, en cuanto a las atribuciones del director general, que es el superior jerárquico, del cual dependen todas las oficinas registradoras, ¿sale? Existe un director general. Y por ahí decía que existía un consejo, ¿sale? También por ahí establecía de un consejo. eh, por ahí ustedes lo pudieron ver. Continuamos con esta parte. Después les digo cómo es que se organiza el consejo, para analizarlo. Después sigue los registradores en inferior jerárquico. Bueno, pues tenemos a los registradores, que estos son pues los encargados, los titulares en cada una de las oficinas, como nosotros lo mencionamos. En Cuautitlán tenemos una que depende todo el distrito judicial de Cuautitlán y que, bueno, pues asimismo dependerá en cuanto al mismo territorio, le corresponderá entonces tener las inscripciones de los inmuebles respectivos, aquí en Cuautitlán. También está aquí en Cuautitlán, en La Palma, habíamos comentado. En cada oficina registral le estará a cargo un registrador, ¿sale? Un registrador. Para ocupar el cargo de registrador, se deberá cumplir primero con requisitos, ya saben, para todos son requisitos indispensables. Primero, tener título de licenciado en Derecho, legalmente registrado, ya saben, ante la Dirección General de Profesiones, para que te pueda emitir una cédula profesional. Por eso es que debe estar registrado. Dos, contar por lo menos con 2 años de experiencia en materia registral. Entonces, tener bastante experiencia en materia registral, bueno, pues tener ahí a lo mejor el famosísimo escalafón, haber trabajado en un registro público, en el Instituto de la Función Registral, en algún puesto, bueno, pues, dos años de experiencia. Tres, no haber sido condenado por delito doloso o procesado por delitos en contra de la administración y fe pública. Bueno, pues ahí está. Pudo haber sido notario, claro, sí, pudo haber sido notario, en la experiencia en materia fiscal, pero acuérdense que el hecho de ser notario, pues, pudiese haber incurrido en algún delito doloso o haber sido procesado por delitos en contra de la administración y de la fe pública. Entonces, ahí, por ahí, amarrar esta parte, ¿no? Cuatro, ser de reconocida probidad, o sea, siempre conducirse con verdad, con derecho, con cierto respeto, ¿no? Respecto a instituciones, personas y legalidad principalmente. Y cinco, aprobar los exámenes que al efecto establezca el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Pues sí, claro, así como el notario tiene que pasar todos sus exámenes, bueno, pues aquí el registrador titular de cada una de estas oficinas, bueno, pues el IFRE también tendrá sus exámenes que deba de practicar para nombrar a un titular, que nosotros sabemos que finalmente quien los nombra, pues es el director general, claro, por alguna situación pues respectiva políticamente, y es cómo es que vienen nombrados estos registradores. Eh, ¿Qué atribuciones tendrá este registrador? Bueno, primero, ejercer la fe pública registral, es decir, es una atribución, es un acto, o por llamarlo así en cuanto a la fe pública registral, que él es el que va a firmar, es el que va a autorizar con su firma electrónica o con su firma física, pues todas las actuaciones que se den a cabo
en la oficina registral. Entonces, pues imagínense, ¿no? Así como el notario tiene fe pública para, pues, firmar escrituras, bueno, pues el registrador tendrá fe pública para, en su caso, registrar esas escrituras, porque, bueno, pues tendrá también esas atribuciones para verificar que esos documentos, pues, sean válidos. Dos, dictar las medidas necesarias para el despacho de los asuntos y el funcionamiento de la oficina registral en su cargo. Aquí para que todo esté en orden, ¿sale? Que siempre hay, pues siempre, pues recuerdo mucho que siempre hay dudas de muchos usuarios respecto a muchas actuaciones. Entonces ahí el legislador, bueno, pues tendrá que tomar ciertas medidas para que las funciones del el IFREM, de la oficina registral, pues tenga el mejor posible desarrollo, ¿sale? Por ahí. Tres, distribuir el trabajo entre los calificadores y demás servidores públicos adscritos a la oficina registrada a su cargo, sin perjuicio del funcionamiento del sistema. Todo el personal administrativo, eh, eh, normalmente todos van a calificar ciertos parámetros, ciertos requisitos, entonces pues el titular, el registrador titular, bueno, pues podrá distribuir esa carga de trabajo, cómo es que vengan asignados. Cuatro, delegar formalmente la facultad calificadora a los servidores públicos adscritos a la oficina registral. Bueno, como dijimos, había calificadores y personal administrativo. Bueno, pues el personal administrativo podrá ser calificador porque finalmente el registrador le está dando esa facultad, porque se le está delegando. Son ellos los que van a calificar los asuntos que, bueno, más adelante les voy a decir cómo es que califican y por qué es que califican así. Cinco, orientar a los usuarios respecto al procedimiento registral. Eh, puede hacer que pues las personas, los usuarios, vayan directamente a solicitar información respecto a un inmueble, ¿no? A su casa, a su propiedad, y no lo hacen o no lo realicen a través de un abogado. Bueno, nosotros se supone que para eso estamos estudiando pues esta técnica, ¿no? Esta ciencia del derecho registral, pero pues lo sabemos nosotros como abogados, tenemos esa capacidad de entendimiento en cuanto al análisis, cómo es que se debe de realizar esta función de ir a localizar un inmueble, solicitar antecedentes y demás. La gente pues no lo sabe, es más, ni siquiera sabe que hay una ley, ni siquiera, bueno, nosotros ni siquiera sabíamos que había una ley, un reglamento, una ley registral, imagínense la gente, ¿no? Cómo es que va y pues lo puede hacer, sí, claro, los ciudadanos son libres de realizar este trámite, pero pues, se van a encontrar con algunas situaciones irregulares en cuanto a sus datos, en cuanto a algún dato registral, pues que no va a ser fácil identificar porque ni siquiera lo saben. Y ahorita más en pandemia, ¿no? Ya prácticamente más de un año que están cerradas las oficinas registrales, que no se pueden ir a visualizar búsquedas y que nos estamos aventurando a irnos solamente con los datos que nosotros tenemos. Entonces, para la gente, pues es mucho más complicado. Entonces, si tienen dudas, bueno, pues tiene que salir un calificador diario sale un calificador a explicar, casi casi a decirles cómo es que se deben de llenar sus formatos, porque la gente no lo sabe, a la gente se le complica y esa complicación siempre va a tener, pues, rezagos, ¿no? Entonces, por eso la facultad del calificador, bueno, del registrador y en su caso el calificador, pues tendrá que orientar y bueno, pues también tendrá que dar cita a algunas personas que así lo soliciten porque pues, existen dudas. Yo en lo particular, la verdad es que nunca he tenido que solicitar cita con un registrador, porque primero pues tienes que investigar cuál es el detalle y después tratar ahí de resolverlo en su caso casi siempre, y que se pueden dar pues muchas situaciones, pero pues tenemos ciertos parámetros, ¿no? Para nosotros
poderlo hacer como abogados. La gente, bueno, pues la gente sí se va a tener que enfrentar a ciertas circunstancias y que, bueno, pues prefieren hacerlo a veces hasta que pagar por un abogado, siempre o casi siempre. Y que además dice ahí en una manta que está en todas las oficinas registrales, que pues no te dejes engañar, ¿no? Como ciudadano, contratando a un coyote, porque finalmente pues son coyotes los que están realizando ciertas funciones. Entonces, pues estás coyoteando, ¿no? Literal, a ver qué cae. Entonces ahí le dicen, no sabes qué, ten cuidado, usuario, no te dejes engañar, acércate al personal administrativo, ellos están ahí para, pues, ayudarte. Y pues sí, sí lo hacen siempre. 6. Autorizar permisos por causa justificada a los servidores públicos adscritos a la oficina registral en su cargo. 7. Ejecutar y dar cumplimiento en el ámbito de su competencia a los programas, proyectos y acciones que implemente el instituto. Bueno, pues aquí acuérdense, el director, el consejo emitirán ciertos programas, ciertas circunstancias, pero quien prácticamente lo debe de aplicar, pues es el registrador y el registrador, bueno, pues tendrá que dar cumplimiento a esos programas. Puede haber muchos programas, entre ellos existen programas para eh, registrar en aportaciones económicas menores los inmuebles que, bueno, pues sean de, este, de eh, Infovista, Infonavit o todos estos programas sociales, bueno, pues que disminuyen los costos en cuanto a inscripciones. Entonces, bueno, pues ahí el registrador deberá ejecutar y dar cumplimiento a esos programas y, bueno, pues finalmente les el encargado de la oficina. 8. Verificar la autenticidad de los documentos ingresados a las oficinas registrales en los casos que estimen necesarios. Sí, también en alguna ocasión ingresamos una escritura, así literal les puedo comentar, ingresamos una escritura respecto a un inmueble o pues que tenía que ver con el notario Álvaro Muñoz Arcos, recién falleció, ingresamos una escritura y el oficial, bueno, en este caso el calificador, nos previno a que necesitábamos una autentificación de la firma, que porque no parecía la firma que tenían registrada en el IFREM, en la oficina registral de Cuautitlán, con la firma con la que venía el, este, la escritura física. Entonces, bueno, se tuvo que ir y como ya había fallecido, se tuvo que asistir hasta el Archivo General de Notarías, en la ciudad de Toluca para que nos emitiera, pues, ese dictamen en la autentificación. Entonces, pues sí, sí, sí se verifica la autenticidad de ciertos documentos para tener la certeza de lo que van a inscribir, pues es real y que pues no se tenga ningún problema, aunque recuerden que independientemente de que se registró una situación y que el registrador registró, pero resulta que más adelante hay algún detalle que porque el notario violó ciertos derechos, hizo mala actuación y demás, se puede pues dejar sin efectos ciertas inscripciones. Entonces tengan cuidado. Eh, ahí el notario puede estar teniendo un acto de invalidez y bueno, pues nosotros nos podríamos encontrar en ciertas situaciones en las que nosotros podríamos actuar, ¿sale? Ahí se los dejo para que ustedes pues puedan analizarlo, ¿sale? 9. Proponer al director general las modificaciones al sistema, tanto en el orden técnico como en el administrativo, para la mejor realización de sus funciones en la oficina y fines de la institución. Bueno, finalmente el director general ordena cumplimentar con la ley, porque se supone que la ley pues fue explicada de abajo hacia arriba. Y una vez que haya sido o se haya decretado la ley en esta reforma del Instituto de la Función Registral, bueno, pues decirles que quien opera, quien realiza pues, las actuaciones, pues es el registrador.
Entonces el registrador puede darle como que esa opinión respectiva sobre o pues respecto a um, una proposición de una mejora. Entonces, esas mejoras que se puedan hacer es porque sí funcionan y pueden ser más viables en cuanto a su trabajo, que es el registrar. Es en la 9. 10. Las demás que les señalen otras disposiciones legales y aquellas que les encomienden sus superiores jerárquicos o el director general. Entonces ahí, si el director general le ordena que haga algo, lo tiene que hacer, ¿no? Poner esa situación. Eso es en cuanto a las atribuciones. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de estos registradores? Ya vimos en cuanto a sus atribuciones, pero ahora, ¿cuáles son las obligaciones? Bueno, uno, tiene la obligación de verificar la legalidad y exactitud de las inscripciones y anotaciones, así como de las certificaciones autorizadas con su firma electrónica y autógrafa. Entonces, ahí, si bien venía parte de una atribución que podía verificar la legalidad, también propiamente es su obligación, ¿sale? Es la obligación de verificar esa legalidad de ciertos tecnicismos y que, bueno, pues pueda ahí tener a disposición. Dos, ordenar, suspender o denegar la inscripción o anotaciones de los documentos ingresados a la oficina registral. Entonces, ahí. Es una obligación del registrador, pues ordena, suspende o deniega la inscripción, ¿sale? De lo que ustedes estén solicitando. Claro, para poder determinar la inscripción, la suspensión o la negación, debe de estar sustentado. ¿En qué? En la ley o en su reglamento, porque no cumplió o no cumple con los requisitos legales, ¿sale? 3. Verificar que el pago por concepto de derechos por los servicios que presta el instituto se haya liquidado totalmente conforme a las tarifas establecidas en el Código Financiero del Estado de México y municipios, vigentes al día en que sean ingresados los documentos a la oficina registral y, en su caso, ordenar que se formule la liquidación por los derechos, cuando existan diferencias o actualizaciones que deban enterarse. Y de aquí viene una autoridad, jóvenes, que les voy a dejar. Se van a investigar cuáles son esas tarifas establecidas al año 2021, que pueden ustedes encontrar en el Código Financiero respecto a las funciones que tiene el registrador respecto a los temas, ¿no? Es decir, cuánto nos cuesta una certificación por libertad de gravámenes, cuánto me cuesta una certificación por inscripción, de no inscripción, todas las funciones que realiza el IFREM lo van a investigar. No se preocupen cuáles son, un poquitito más adelante vienen y creo que ahí nos quedaremos en la clase respecto a cuáles son específicamente estas certificaciones que emite o que debe de emitir y que tienen un costo, ¿sale? Y demás, ¿no? O sea, no solamente eso, hasta por ir a solicitar si existe el registro de un testamento, esa búsqueda tiene un costo. Entonces, imagínense. Bueno, esto lo vamos a encontrar en el Código Financiero respecto a la partida de ingresos del año 2021. Por ahí. Esa es una actividad que se va a quedar para la siguiente sesión y que podamos analizarla. Y que bueno, pues ¿por qué dice que deba de verificar? Bueno, primero, para poder ingresar a esta solicitud, bueno, pues deba de venir con el pago respectivo. En esta circunstancia, pues se debe de pagar en el banco normalmente, en un banco para que podamos nosotros, pues solicitar propiamente dicho. Pero en algunas circunstancias, fíjense que muchas veces ingresamos una solicitud, supongamos que la ingresamos en diciembre. Por alguna situación la rechazan, ¿no? La deniegan. Bueno, pues decirles que ese pago que ustedes hicieron y que
la solicitud que ustedes requieren, pues no la aprobaron porque les faltaron datos o porque no cumplimentaron el tiempo, no sé, alguna situación, pues se los van a regresar, les van a denegar todo. Pero pues finalmente la solicitud que ustedes hicieron, pues si no obtuvieron nada, dirían ustedes, se perdió ese dinero y que no es poco, estamos hablando de 1,000, 1,200 pesos. Para el cliente, pues a veces hasta ese término se le complica, esa certificación. Entonces, no se pierde ese dinero. Pero como ya cambiamos de año, por ejemplo, de diciembre del 2021 para enero del 2022, pues va a tener un incremento. Muy poco, pero es un incremento de hasta 30 pesos, ¿no? A veces en ocasiones. Bueno, cuando se les regrese el trámite, se va a dejar a salvo ese voucher, pero para volverlo a ingresar, pues ya no va a coincidir las cantidades en cuanto al año pasado como del corriente. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es ir nuevamente a solicitar una línea de captura para que les expidan una orden de pago respecto o del valor total o únicamente del complemento, ¿no? Un pequeño complemento en cuanto a un costo que ustedes deban de pues ingresar, ¿no? Esto conforme a datos que se requieran y que deben de cumplir, ¿no? El dato pues, es el dinero económico, como les digo. También puede hacer que una inscripción el año pasado era de 20,000 pesos y que hoy es de 21,500. Bueno, pues hay una variación, entonces hay que cumplimentar por alguna situación. Entonces tenemos ahí ciertos pendientes derivados de inscripciones, ¿sale? Pagos, certificados, derechos y demás situaciones que ustedes quieran. Bueno, pues hay un pago y que el registrador tiene que verificar que se haya cumplido ese pago, ¿sale? 4, vigilar que la organización de la oficina registral y los procedimientos para el desahogo de los trámites correspondan con lo dispuesto en la ley, el código, el reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. Acuérdense que, bueno, todo este funcionamiento del IFREM depende de un código civil, depende de una ley registral, depende de una ley que crea el organismo, y de un reglamento a la ley registral y demás disposiciones que se puedan aplicar, ¿sale? Por ahí, para que en su conjunto, acuérdense que veíamos cuáles eran la base legal del Instituto de la Función Registral. Entonces, tener ahí pendientes ciertos datos. 5, resguardar y en su caso entregar a la autoridad judicial competente o notario público los testamentos hológrafos en términos del presente reglamento y la normatividad que lo señale. Bueno, comenté hace un momento que el hecho de solicitar si está inscrito un testamento público, debamos de ir a localizar, ¿no? Para eso nos va a servir este tema pues, procedimiento sucesorio para poderlo iniciar y que tengamos la certeza de que no existe, simplemente de que no existe o exista un testamento. Bueno, pues el registrador, cuando se solicite la búsqueda y exista, literalmente, si exista un testamento, bueno, pues directamente el titular de la oficina registral deberá enviar por oficio la copia del testamento que a efecto se refiere, pero lo manda directamente al juzgado para que pues llegue directamente, ya sea al juzgado o al notario que requiera la certeza de que existe o que no existe un testamento. Si no existe, un certificado de no existencia o un informe, ¿no? De no existencia que tiene un valor, o en su caso, si sí existe, deberá remitir las copias certificadas del testamento para que pueda iniciar pues su trámite, ¿no? En su caso. 6, contestar las demandas que se promuevan en contra de la oficina registrada en su cargo. Bueno, sí, también nosotros como abogados podríamos en su caso demandar al titular o a la oficina registral
por alguna irregularidad, alguna situación que nosotros requeramos o que necesitemos, entonces solicitas o demandas en contra de la oficina registral y que deberá constar el titular respecto a alguna situación que pues podamos encontrar, ¿sale? Ya definiremos en su momento pues al oportuno qué podemos demandar del titular o de la oficina registral. 7. Remitir a la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales del Instituto dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes la estadística de pago de derechos, documentos inscritos o anotados, expedición de certificaciones, así como de salida sin registro. Sí. Cada mes, cada oficina registral, en estas veintitantas que tenemos en el Estado de México, dentro de los primeros 5 días de cada mes, deberá informar a esta dirección de control dependiente del director general o del consejo para que sepa administrativamente, económicamente, eh, cómo van sus números, ¿no? Para establecer ciertos parámetros. Hoy día son sistemas computacionales, sistemas integrados, que únicamente pues se imprimen y se envían, ¿no? Hoy ya no es manual y que bueno, pues agradecemos esa parte, ¿no? Porque finalmente de por sí hay atraso, hay deficiencias, pues imagínense con esta más, ¿no? 8. Rendir a las autoridades competentes y a las unidades administrativas del instituto los informes que les soliciten, previo pago de derechos cuando así corresponda. Entonces, acuérdense que para todo, para todo, solicitud que el IFREM tenga que emitir, te va a pedir un pago, ¿sale? Hay un pago. 9. Substanciar el procedimiento de inmatriculación administrativa y remitir el expediente respectivo al director general para su resolución. Bueno, acuérdense que las inmatriculaciones deben de ser judiciales. Veremos cómo es que se puede hacer una inmatriculación administrativa que dependa el IFREM directamente, ¿sale? Esta inmatriculación es cuando nosotros podamos encontrar, por si no encuentran el tema, o no lo puedan ubicar en ustedes, la inmatriculación es cuando existe una propiedad, pero esta propiedad ya se ha desincorporado de ejido, fue un solar, pero no se concluyeron los trámites para hacerlo propiedad privada y que pueda ser registrada como propiedad privada ante el IFEM. Entonces, se tienen que solicitar certificaciones que no existen estas inscripciones en el IFREM. Así también como no hay inscripción de que sea un inmueble del ejido y por lo tanto pueda proceder la inmatriculación. Una vez que haya existido esa inmatriculación, la inmatriculación es como darle un aviso a, a la población de que esa propiedad, pues tengo la posesión, ¿sale? Una vez que haya cumplido con el trámite de dar aviso al IFREM de que yo soy el posesionario, una vez transcurrido el término legal, puede entonces, porque aquí no es un aviso, ¿eh? Un aviso de que soy posesionario en la inmatriculación. Una vez que cumpla con los requisitos legales, puedo entonces consumar la inmatriculación y hacer el usucapio. Ya el usucapio ya no solamente me va a dar la posesión que me dio la inmatriculación, entonces ahora me va a dar la propiedad. Acuérdense que son totalmente distintas. Y ahí no sé si me puede ayudar cuál es la diferencia entre entre una posesión y una propiedad. ¿Recordarán esta diferencia? Ahí no sé si me puede ayudar Andrea, Consuelo o no sé si Areli, por ahí, alguien que me pueda ayudar. La diferencia entre una posesión y la propiedad. Andrea, a ver, por ahí. Sí, perdón. Tenía Adel- entendido que la posesión es cuando se está usando un bien, pero no se tiene todos los derechos reales del mismo.
Y Ok, la propiedad es cuando eres propietario y ahí sí tienes todos los derechos del bien. es correcto. Gracias, Andrea. Sí, la posesión, nada más tengo la posesión, pero a lo mejor no tengo el título de dueño, ¿sale? Por eso soy poseedor, pero sin título de dueño. Ya en la propiedad, ahí ya puedo tener la propiedad, soy propietario, pero a lo mejor no tengo la posesión por alguna circunstancia. El renté a una persona, o una persona está invadiendo, ¿no? Entonces es totalmente distinto. Una cosa es la posesión, que es el uso, goce y disfrute de la cosa, y la propiedad es, además de poder tener el uso, goce y disfrute de la cosa, ser además el titular o el propietario, ¿sale? Es exactamente como dijo usted, Consuelo. Muchas gracias. Entonces, esa es la situación, que en la inmatriculación, pues nada más da aviso de que yo tengo la posesión, nada más, y que principalmente se da este aviso a la población, a la sociedad, para que en su caso alguien más diga, para eso es ese aviso, que alguien más diga, no, es que yo soy propietario, ¿no? O yo tengo esa propiedad. Para eso es el aviso. Y que a lo mejor no la tengo inscrito, pero tengo mejor derecho, ¿no? Por alguna circunstancia que pues, tendremos que analizar en el tema de la propiedad o el mejor derecho de la posesión o el mejor derecho de la propiedad. Entonces, es ese aviso, esa inmatriculación, por eso se llama inmatriculación, porque estás inmatriculando, estás informando, ¿sale? Ya una vez que cumplas los requisitos legales, que tengas con la posesión, que tengas inmatriculado, pues ahora sí puedes hacerte propietario, pero con la otra figura jurídica, que es como el complemento, como pongámoslo así, como la ejecución a la inmatriculación, que en su caso es la usucapión, para que lo tengan ahí, ¿sale? 10, la décima fracción en cuanto a la obligación del registrador, excusarse de ejercer la función registral cuando él, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad tengan algún interés, debiendo informar al director general. Bueno, en este caso el director, perdón, el registrador, que esté en esa función y que, bueno, pues tenga que calificar un bien respecto a que él tenga interés, él propio, su cónyuge, sus parientes hasta el cuarto o segundo por afinidad, y que pues en ese interés deje de calificar o califique sin tener que verificar la autenticidad de documentos y demás, pues ahí él puede decir, ¿sabes qué? Mira, director general, me voy a excusar porque yo no podré ser juez y parte. Entonces, que alguien más, un registrador auxiliar venga, califique y pues que sea esa función que realice en su exclusividad. Y entonces pudiese ser esa parte. Que lo hagan, la verdad es que no creo que alguien se excuse, únicamente pues tendrá que valorarse bien esa circunstancia y que pues un calificador con la más amplia experiencia pueda describir si tiene legalidad o no ese documento. Entonces imagínense esa parte. Que claro, sí puede excusarse y que alguien más venga, no hay problema. 11. Vigilar el cumplimiento de los criterios emitidos por el director general en circulares, oficios u otros documentos internos o interiores. Acuérdense que el director general o el consejo en su momento pudiese expedir algún circular, algún aviso, oficio, demás situaciones, entonces el registrador deberá cumplir con todos esos, pues, informaciones, ¿no? Pongámoslo así. 12. Supervisar que se lleven a cabo las rectificaciones de errores materiales o de concepto de conformidad con lo establecido en la ley, en el código y el presente reglamento, contenidos en las inscripciones o anotaciones. Y aquí, este registrador, pues sí tiene que supervisar esas rectificaciones. Les voy a platicar rapidísimo una situación. Hace algunos meses, 2 o 3 meses, todavía cuando estábamos en sesión de derecho notarial, les mostré cómo podíamos nosotros verificar cuáles eran los avances que teníamos en alguna certificación que yo había solicitado. Y me decía, me prevenía, ¿no? Me prevenía en su caso el calificador
Me decía, ¿sabes qué? Me suspendía en este caso el trámite, me decía, no, mira, es que está mal tu trámite, tú necesitas esto y dice esto. Entonces, bueno, pues yo hacía referencia, no, mira, a ver, creo que ustedes tienen un error. Verificando pues, la escritura, la propia escritura dice que efectivamente esta propiedad se originó de esto. Era una propiedad al 100%. En la misma escritura dice que se va a subdividir. Y en la misma escritura dice que en la subdivisión, tales partecitas, como se van a identificar un lote uno, lote 2, lote 3 y lote 4, en el caso muy preciso que les pongo, dice específicamente cómo se va a dividir y quiénes serán los propietarios. Que si bien es cierto, en la escritura inicial dice que va a haber copropiedad, que los dos son copropietarios, y les digo por qué. Cuando nosotros tengamos que llenar la solicitud pre- precodificada por el instituto, pues tenemos que poner los datos a como están en la escritura. Que si son copropietarios, pues poner los dos. Pero como yo sí analicé la escritura y decía que al final, a la subdivisión, ya no iban a ser copropietarios, como ya iba a estar subdividido, cada quien ya iba a ser propietario único de cada partecita. Entonces, en esa propiedad, en esa escritura decía que pues se dejaba o dejaba de operar la copropiedad para ser propietarios únicos y exclusivos de la partecita que les tocaba o de los lotes que les tocaba. Entonces, cuando yo le ingreso así, me previene, me dice, no, mira, es que sigue siendo copropietario. Entonces, pues tuve que ir a hablar ahí con el calificador y el calificador le dije, mira, pues resulta que aquí en la escritura dice, la que yo traigo, aquí está, y por eso te puse copia, ahorita les voy a decir por qué la copia, en la cual indica precisamente que pues ya no hay copropiedad. Aquí dice, se termina la copropiedad. Ahora son propietarios únicos, exclusivos, de tal lote o de tal parte. Entonces me dice, entonces está mal inscrito. Y pues tú dirías, ok, está padre, ¿no? Está mal inscrito. Y, y luego, ¿quién lo inscribió? ¿Tú o yo? ¿No? Yo, usuario, no puedo decirte, pues, oye, te equivocaste. Finalmente, a mí me dices, ya está inscrito, pues con eso más que suficiente, ¿no? Y me emites un certificado de que quedó inscrito. O este QR donde indica esa parte. Pero hasta ahí. No te dice si quedó bien o quedó mal inscrito. Te darás cuenta años después. Y eso porque fuiste a solicitar algo. Entonces, cuando yo hago referencia a que yo quiero mi certificado, pues me arroja que no, que está mal, que quiere los datos precisos. Digo, no, es que la escritura aquí dice. Entonces, me dice, es que hay que hacer entonces una rectificación. Y le dije, pero pues yo qué tengo que ver con eso. Si tú no analizaste y no verificaste cómo debieses de inscribir, el error es tuyo. Entonces haz la corrección tú. Y casi, casi me dice, no, pues es que casi, casi lo tienes que hacer tú, pero pues no depende de mí. Porque finalmente quien lo inscribe o quien lo manda a inscribir es un notario y quien debe de calificarlo, pues eres tú, ¿no? Entonces, rectifica administrativamente y emíteme a mí mi certificado. Y bueno, pues sí pasó así. Eh, eh, Se llevó a cabo esa rectificación, ese error material, este, como debió de haber quedado desde un inicio, para que entonces sí me pudiera expedir a mí mi certificado como yo lo pedía, porque de nada me iba a servir que yo corrigiera en esta prevención, en esta suspensión, que yo le llenara entonces la copropiedad, porque entonces mi certificado, cuando a mí me lo expidiera, iba a venir este, los dos son propietarios, son copropietarios, y de nada me iba a servir porque yo llegando al IFREM, perdón, llegando al notario o llegando al juzgado,
me iba a decir el notario, es copropiedad. Entonces, quien tiene que venir a vender son los dos copropietarios. O iba a llegar al juzgado y le iba a decir al juzgado, mira, es que pues, pues me vendió tal, pero el certificado viene de los dos. Entonces si no demandas a los dos, si no contestan los dos y no notificas a los dos, no va a proceder tu trámite, porque aquí hay dos copropietarios. Uno te está vendiendo su parte, en la parte que le corresponde. Si es el 50 el 50, pero entonces hay que irnos más atrás para ver qué copropiedad hay y en qué porcentaje. Entonces, todo eso se va complicando y todo eso es lo que tú tienes que visualizar respecto a el tema que tú quieres del IFREM, ¿sale? Entonces, ¿tú qué quieres del IFREM y qué es lo que vas a hacer? Entonces, si no tienes esos datos precisos, vas a tener problemas. Al final de cuentas, te vas a enfrentar con una pared muy alta porque no vas a avanzar con el trámite. Es mejor que hayas tú, en este caso, rectificado y esperado a que se haya rectificado para que te puedan emitir tu certificado correctamente. Entonces, tener ahí ciertas situaciones. 8. Vigilar y promover entre los servidores públicos la aplicación correcta del sistema informático en términos de las disposiciones internas en que se expida al respecto. Bueno, recuerda que a partir de la reforma que hubo de la ley registral o del instituto, cuando se crea el instituto, pues ahora todo va a ser a través de un sistema electrónico o sistema digital, como se le quieran llamar. Bueno, decirles que como ya todo, ya no se pueden ver los libros o no con tanta frecuencia, pues lo ves a través de una pantalla, así como ahorita ustedes me están viendo. Cuando estamos ahí, que estamos localizando una inscripción y que tenemos ya los datos, el oficial o en este caso la persona calificador o administrativo que esté ahí, pues te va a prohibir que le saques fotografía, así, que le saques fotografía a la pantalla. No puedes hacer eso, no. Lo único que puedes hacer es tomar los datos, eso sí, transcribir los datos a como esté ahí, los transcribes rápido, sí, los transcribes, ¿sale? No le podrás sacar una fotografía, únicamente una transcripción. Eso sí lo podrás hacer, esa transcripción. Entonces, bueno, pues tengas ahí esos datos para pues, el trámite que tú quieras realizar, si no es que no los cuentas o quieras tener esa validez de ese dato, ¿sale? Entonces ahí siempre va a haber esa vigilancia, esas restricciones. No recuerdo si en todos los registros existen estas restricciones, pero si no me recuerdo, sí, ¿sale? Esto para tener esa situación, ¿sale? Em, 14, permitir que los usuarios tengan acceso a los registros de conformidad con el horario y con las condiciones establecidas en el presente reglamento. Antes de pandemia, no sé cómo va a ser después de pandemia, pero sí antes de pandemia, te ibas a anotar a un libro de registro donde indicaba el orden y el horario en que iban a pasar a ver los registros. Esto en pantalla. Así, ¿no? Llegabas y te registrabas y podías ver. Si no aparecías en pantalla, porque pues decías, no, es que no encuentro, y que para tratar de localizar un registro, pues tenías que llevar algunos datos, que ahorita vamos a ver qué datos, no se preocupe. Por ejemplo, el nombre del titular, el domicilio, algún número de partida, de volumen, de sección, de libro, el año de registro. Esto para facilitar, ¿no? esta situación del ubicar, ¿no? el registro. En caso de que aún así con todos estos datos tú tuvieses y que no se encontraran, porque decirles que hay em, hay muchas situaciones respecto a, em, pues decirles, respecto a las inscripciones de los inmuebles, hay muchas situaciones. Uno de ellos es que la hoja está maltratada, está rota, no se puede ver bien. Y bueno, pues todos esos situaciones
fueron imposible digitalizar esa actuación que está digitalmente, bueno, que está registrada en ese libro. Entonces, para nosotros poder referir esa parte, pues no los actualizaron. Y entonces te dirá el registro público, te dirá, ¿sabes qué? Mira, para que tú puedas ver el libro, tienes que ser de los primeros 5 o 10, porque únicamente vamos a dar 10 fichas, y vente temprano a formar, ¿no? Mucha gente se va a formar desde las 5 de la mañana. En alguna ocasión yo mandé a un señor a formar al registro. Le dije, mire señor, abren a las 8:30. Necesito que se vaya temprano para que le den una ficha. Y cuando llegue, pregunte, ¿no? Disculpe, ¿están formados para las fichas, para poder ver el libro físico? Ya no electrónico, ahora físico. Por eso les digo que se tienen que ir temprano. Y llegó, creo que como a las 7, y preguntó, oigan, pues están formados para venir a revisar un libro físico. No, pues que sí. ¿Cuántos son? No, pues ya eran como 10 o eran 11. Ya superaba, ¿no? Y dice, bueno, pues me voy a esperar. Y le dije, señor, tiene que ser de los primeros 10, porque creo que nada más dan 10 fichas. Pues espera el señor, ¿no? Que llega, les digo, ya un poco tarde, ¿no? 7:30. Llega Paquito, en este caso es Paco, Francisco, el señor Francisco, el que da ese acceso para revisar esos libros. Y dice, no, señor, pues es que nada más damos 10. ¿Y ahora cómo le hago? Pues véngase más temprano. Y le dice al del número uno, ¿a qué horas llegó? 4:30 de la mañana para hacer el número uno. Y le dijo, pues valore a qué horas llegó el señor para que puedan pasar a ver el libro físico. Pues, imagínense, el señor llegó a las 4:30. Quiero suponer que usted llegó como a las 7. Digo, sí, 7:30. Pues no, ya no alcanza, ¿no? Regrésese. Y me habla, me dice, Lee, ¿qué cree que no alcancé? Le dije, señor, le dije que fueras temprano y que si no llegaba temprano, preguntara cuántos eran, y si había más de 10, pues ya ni siquiera se esperaran. Tendría que ir otro día más temprano. Entonces imagínense, ¿no? Pobre señor, anduvo ahí batallando porque, pues obviamente esta parte involucra un costo. Le dije, mire, tiene un costo de tanto. Si usted quiere ahorrarse entre 1,000, 1,500 pesos, váyase a formar usted. Cuando esté formado, reciba la ficha y yo lo veo por allá como a las 10, 11 de la mañana, que depende del número que usted me reporte, yo lo alcanzo. Esto para ver el libro. Y pues así pasó. Entonces, imagínense, hay ciertas, dice aquí, dice, permitir a usuarios que tengan acceso a los registros. O sea, sí, sí puede haber acceso, pero son con el horario y las condiciones establecidas en el reglamento. No es nada más porque sí, ¿no? No. Eso es antes de pandemia, ¿sale? Hoy con pandemia, para poder nosotros revisar un libro físico, pues hoy tienes que pagar casi, casi una cita, sí. Y se paga una cita. Tienes que ir tú a solicitar tu orden de captura, vas y pagas tu cita del búsqueda. Ya ni siquiera es una cita como era antes, ahora es una cita de búsqueda. Te mandan llamar, te dicen, a ver, ¿qué es lo que vamos a buscar? Tienes que especificar qué es lo que vas a querer que te busquen, y te hacen la búsqueda así, con un pago. Y que antes no pasaba, no pagabas. Hoy se pagan 500 pesos porque están cerradas el área de consultas en pantalla, que era la electrónica. ¿Sale? Tenemos esa circunstancia. Hoy tienes que pagar 500 y algo por esa búsqueda, ¿sale? Entonces imagínate. Si no tienes los datos muy precisos, ¿sale? Entonces ahí tenemos cierta circunstancia. Que sí, nosotros decirles que aquí en el despacho tenemos pues un contacto, ya saben, con un licenciado que nos revisa, que tengamos esa certeza. Es decir, yo reviso esa inscripción, la reviso previo, le digo, ¿sabes qué? Mira, necesito tal dato, y me dice, no, está mal, el dato está así, o ese dato no refiere. Entonces, para no ir perdón, ahora sí, para ir a la segura, yo reviso este dato, pago esa búsqueda administrativamente, porque pues es un favor, ¿no? Decirles esa parte.
para que la tengan, ¿sale? Ahí. Si requieren algún servicio, también ahí está disponible. Esto es en la 1415, atender en tiempo y forma los requerimientos que les sean formulados por los titulares de las unidades administrativas del instituto para el cumplimiento de sus funciones. Bueno, esto en cuanto al requerimiento administrativo. ¿Y a qué se refiere? Bueno, la ley por ahí dice que tendrá cierto tiempo la oficina registral para emitir pues una solicitud. En caso de que no se realice bajo esos lineamientos, pues tendremos ciertas limitaciones. Entonces, preferentemente irnos por ese lado, ¿no? De tener cierta certeza respecto a ciertos trámites, respecto a ciertos servicios para conocer y para establecer cierta situación. Principalmente, acuérdense, es una obligación del registrador, pues tener todo a tiempo. En el caso de que pues el superior jerárquico te ordene que lo tengas bajo esa limitación, lo tengan. ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo es el que van a tardar ustedes entre el ingreso de su solicitud al IFREM y cuando les regrese ya firmado? Pues más o menos se supone que la ley dice que deba de ser de 15 días. La verdad es que está muy complicado, entonces te mandan 20 días hábiles. 20 días hábiles refiere a que son 4 semanas, entonces el registrador va a tener hasta 4 semanas, porque te lo dicen desde que lo ingresas. Tiene 4 semanas o 20 días, por te decir así, 20 días hábiles a partir de este momento. Pues esos 20 días, si tú no estás al pendiente, se te va a complicar. Debes de tener tú un formatito de entrada. Entonces tiene que estar revisando, pues lo ingresaste hoy lunes, pues por ahí le das una visitada el viernes, una visitada el lunes, el miércoles, o sea, un día sí, un día no, o diario, porque en caso de que tenga una respuesta pues casi inmediata, y te suspenda, imagínate que te suspenda el trámite y te diga, ¿sabes qué? Tienes un error. Bueno, pues a partir de ese momento en que te están indicando que tienes el error, tú tienes nada más, si no me recuerdo, 5 días para subsanar ese trámite. Ya veremos en lo preciso. Yo normalmente recuerdo que son 5 días, para que puedas subsanar ese trámite. Entonces, pues imagínate, si te emitieron, por ejemplo, el viernes, entonces tienes 5 días, tienes toda la semana para buscar ese dato pues subsanarlo. Pero si no lo hiciste, no revisaste en toda la semana y lo revisaste dos semanas después y se te fue el término, se te va a rechazar. Tienes que ir por todos tus documentos originales, que te liberen el pago y volverlo a ingresar. Entonces, digo, es una pérdida de tiempo porque vuelves a iniciarlo. Otras 20 días hábiles. Entonces, complicadísimo, ¿no? Tener ahí ciertas precisiones en cuanto a términos se refiere para decir esto. Bueno, esto fue en cuanto a los registradores y como dije, todo el personal administrativo puede funcionar como calificador, ¿sale? Todo el personal administrativo puede funcionar como calificador. Los registros públicos contarán con calificadores quienes tendrán las siguientes obligaciones, ¿sale? Entonces, estos servidores públicos, estos administrativos que están ahí en las oficinas, podrán ser todos calificadores, ¿sale? ¿Cuáles son las obligaciones de estos personajes ahí disponibles? Bueno, uno, realizar la calificación extrínseca de los documentos que les sean turnados para su inscripción o anotación dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes al de su presentación. Entonces, primero tenemos 10 días hábiles, 2 semanas completas en los que el calificador te podrá emitir principalmente esta calificación. Esta calificación lo ves desde tu pantalla, desde tu casa, escaneando el código QR o poniendo los datos del trámite en el internet, en donde te viene una calificación. Si estás en verde, estás calificado positivamente y te dice en qué trámite va. Pero si estás calificado en rojo, tienes una calificación negativa y te tienen una suspensión. Entonces, esta calificación, que por eso se llaman calificadores, porque todo califica, porque a lo mejor no reuniste los requisitos establecidos por la ley para pues, este trámite. Entonces, una vez que tú ingresaste,
el calificador va a tener 10 días hábiles, o sea, 2 semanas, para informarte a ti, usuario, cuál fue su calificación, si pasó o si no pasó, ¿sale? En esta segunda, esto es como el primer término, ¿no? Dos, dar cuenta al registrador de los fundamentos y motivos de su calificación. Te va a decir sí y cuáles son los fundamentos, o en su caso los motivos. O no y cuáles son los fundamentos y cuáles son los motivos, ¿sale? Y te lo hará saber, ¿sale? En el boletín de el IFREM, ¿sale? O en tu número de trámite, ahí si estás al pendiente, pues ahí te va a arrojar si sí o si no, ¿sale? Ahí te arrojan las dos para que estés pendiente. En tres, realizar bajo su responsabilidad la calificación integral de los documentos que se le hayan encomendado para su inscripción, anotación o certificación, sin perjuicio de la operación del sistema informático. Entonces, por eso ahí se pone bajo su responsabilidad, porque finalmente, pues el sistema es uno, pero el que lo hace es una persona, ¿sale? Si bien es cierto, si lo investiga en el sistema, pero pues también tiene que ser bajo el libro físico. Entonces, tener esta circunstancia, este dato, para pues, calificar eh, bien, ¿no? O aunque califique de mal, pero que sea bajo el sustento legal. 4. Cumplir con las disposiciones legales, así como las instrucciones dadas por el registrador, ¿no? Acuérdense que las instrucciones y las disposiciones, bueno, pues son de la ley, del reglamento, de la ley que crea, del Código Civil y del su jefe, ¿sale? Que es el registrador. 5. Comprobar que el pago de los derechos de inscripción, anotación o certificación se haya enterado correctamente en términos del Código Financiero. Entonces, verificar que efectivamente el pago pues, depende de lo que hayan nosotros solicitado. Acuérdense que bueno, pues, todo tiene un costo para tenerlo ahí. Y bueno, demás obligaciones que se le encomienden por su superior jerárquico. Su superior jerárquico, acuérdense, es el registrador, es el director o en su caso el consejo, ¿vale? Esto en cuanto a el personal, jóvenes, que tiene el Instituto de la Función Registral. Ya entonces entendimos quiénes eran, cómo operan, o principalmente cómo administrativamente cómo operar en cuanto a los servidores públicos que refieren. ¿Vale? Esto en cuanto, ¿y por qué es importante saber los jóvenes? Si nosotros sabemos, pues, de dónde cojea el servidor público, porque sabemos que es su obligación y no lo hizo, sabemos que tuvo que hacerlo y no lo aplicó, sabemos que cuál es su restricción, cuál es su obligación, cuál es su atribución y no lo está llevando a cabo, entonces ustedes se van a posiblemente a un recurso, ¿no? Y estando en el recurso, ustedes van a saber, pues, de qué lado cojea el registrador, el calificador o el director, ¿sale? Y pues tenemos las disposiciones legales aplicables respecto a qué y quién le corresponde tal función, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes? Y que bueno, esto viene en soporte con su actividad que ustedes realizaron para esta clase. ¿Quedó alguna duda respecto a las funciones, atribuciones, obligaciones y en la pequeñísima explicación que di respecto a los servidores públicos o el personal del IFREM? Yo sí, licenciado, como me conecté un poquito tarde, pues ya no supe, pero ya de rato que suba la clase, pues ya ahora sí la voy a checar a detalle. Vale, Perfecto. licenciado, gracias. Perfecto, muchas gracias. Y recuerden, entrar temprano, por favor. Entonces, continuando, vámonos entonces al sistema registral. Ya sabemos, o vamos a ir entendiendo, pues, qué es todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Ya vimos cuáles son sus funciones, sus atribuciones, el personal, y vamos entendiendo poco a poco esta parte de, pues, el registrar esta parte en el IFREM para tener la certeza jurídica respecto principalmente a un inmueble, principalmente inmuebles, ¿no?
pues, finalmente también se registran las personas jurídico-colectivas en el IFREM, pues para tener la certeza, porque finalmente es una propiedad. Vamos a ver entonces el sistema registral. Este sistema registral, primero tendremos que analizar, como hoy lo sabemos, de acuerdo a qué voy a registrar, pues sí, ¿no? Saber qué voy a hacer, qué se va a registrar, ¿no? Este sistema informático, acuérdense que hoy, pues básicamente todo es, pues, electrónicamente. Indicaremos que, bueno, pues depende de este sistemita informático. Y este sistemita informático se integrará por las siguientes materias. Primero, el registro inmobiliario, que es lo que vamos a revisar todos los inmuebles, para tener la certeza de quiénes son los propietarios, ¿no? Dos, el registro de personas jurídico-colectivas, que como les dije, pues también se registran las empresitas porque es una propiedad. Tres, los planes de desarrollo estatal o municipal, en su caso, sí se registran estos planes de desarrollo, plan de desarrollo estatal o plan de desarrollo municipal, se registran para tener esa certeza de que aquí, pues, de quién fue la idea, principalmente el urbano, ¿no? En esta situación. Y lo número cuatro, los actos previos, ¿vale? Esto es lo que nosotros podríamos, en su caso, registrar en este Instituto de la Función Registral, que como dijimos es un sistema informático, ¿sale? Cuando nosotros estamos estableciendo dónde se va a registrar, hoy, jóvenes, pues como dijimos que todo es un sistema electrónico, pues se va a registrar en un folio electrónico, ¿sale? En un folio electrónico. Este folio electrónico va a ser de dos clases o lo vamos a identificar de dos clases. Uno, que será el folio real, que nosotros lo vamos a conocer siempre por el folio real electrónico, que es el de los inmuebles, y por el folio de personas jurídico-colectivas, cuando estamos hablando de empresas, ¿vale? Aquí, recuerden que anteriormente se llamaba registro público y del comercio, ¿no? Que cuando hablábamos del comercio, establecíamos que se registraban pues, las empresas que se dedicaban al comercio. Bueno, cuando hay la reforma a la creación del Instituto de la Función Registral, entonces se denominó estos registros como el folio real electrónico que se deriva a los inmuebles y el folio de personas jurídico-colectivas que, bueno, refiere al registro de todas las empresas en cuanto a su función comercial se refiere. Y este folio electrónico va a estar, pues, formado o se va a numerar y autorizar con los documentos físicos y electrónicos que contendrán los datos de identificación, así como los asientos de los actos jurídicos o hechos que en ellos incidan. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo es que pasó? Bueno, imagínense que todo el tiempo que ha funcionado el registro público, por lo menos en el Estado de México, pues estaba, para nosotros tener la certeza de que estaba inscrito, pues nosotros decíamos que estaba inscrito en una partida, en un volumen, en una sección, en un libro y en un año de registro. Imagínense cuántos datos no debieses de tener. Que la partida, que el volumen, que la sección, que el libro y el año de registro. Y bueno, pues imagínense, tantos datos para tener el dato preciso de un inmueble. Para evitar esta situación y que fue evitar este rezago, pues fue como se crea la reforma en cuanto al IFREM
y que para poder identificar un inmueble, pues ya nada más iba a tener un solo número, el supuestísimo folio real electrónico, y para tener la certeza de este folio real electrónico, únicamente se requería el folio real, que es un dígito o una serie de dígitos, y tener la fecha de inscripción. Básicamente son dos datos que te van a referir para cuando tú solicitas una certificación, algo, ¿sale? Principalmente. Entonces, es la ventaja que ahora, con que tú tengas el folio real electrónico y la fecha de inscripción, más que suficiente. Y de hecho, ahora, los nuevos registros que se hacen ya con esta reforma, ya te da un folio real electrónico, ¿sale? Ya te dice, ah, mira, ya tienes un folio real electrónico, entonces ya tienes una derivación. Y tu fecha de inscripción. De hecho, el sello que le ponen ahora al final ya no tiene el volumen, la partida, la sección, el libro y la fecha de registro. Ya nada más te ponen ahí bajo el folio tal, con fecha de inscripción tal. Y pues eso lo agradeces, ¿no? Dices tú, ah, bueno, ya tengo una certeza. Ya no tengo todos los numerarios que ahorita vamos a analizar. Que, final, esto es para lo nuevo. Pero ¿cuántos años no tenemos esa situación y que tenemos que ir, pues, actualizando? Entonces, a la apertura de que nosotros tengamos un folio electrónico, esta primera inscripción va a contener la materia que se refiere y los antecedentes registrales vigentes, y la siguiente información según conste en el libro o título que le dé origen a la apertura, ya sea de inmuebles o de personas jurídico-colectivas, ¿sale? Entonces, por eso es que se va actualizando. Y ustedes dirán, oiga, pero si yo tengo una escritura muy viejita, ah, bueno, si la tienes una escritura muy viejita y no tienes el folio real electrónico, en cuanto tú solicites alguna certificación, alguna solicitud, ahí ya te van a emitir tu número, folio real electrónico. Si bien no lo vas a tener que aportar tu partida, tu volumen, tu sección, tu libro y tu año de registro. En cuanto te emitan el dato que tú les estás solicitando, ya va a venir porque se va a actualizar y ahora ya vas a tener un folio real electrónico y tu fecha de inscripción, que no cambió. Ahora, cuando yo quiera inscribir un inmueble, ¿sale? Cuando yo quiera inscribir un inmueble, debo de, la escritura o lo que voy a inscribir debe tener estos datos, ¿sale? Uno, la descripción del mismo, calle y número o lote y manzana que lo identifique, en su caso la denominación si lo tuviese, el municipio en el que se ubique, el fraccionamiento, colonia, poblado, barrio o conjunto urbano, el código postal, la superficie con letra y número si la tuviere, los rumbos, medidas y colindancias, el número de clave catastral cuando sea proporcionada por el solicitante y el titular registral con sus generales. Estos datos se deben de proporcionar cuando se va a registrar un inmueble o cuando se registra un inmueble, para que cuando yo solicite algún dato, alguna información respectiva, necesito proporcionar estos datos para tener esta certeza. La descripción del inmueble, en el caso de que tenga alguna descripción verífica o que tenga una descripción que antes así se denominaban, una descripción o una denominación. Algunos predios, como eran ejido, se denomina las garitas. Tengo una que se denominaba ay, ¿cómo tenía una? Así en denominación, la huerta, tengo otras del establo, no, tenían unas denominaciones que el notario se aventaba,
o la gente decía y así se describía de esa forma. Entonces, había descripciones o había denominaciones de los inmuebles. Entonces, tener muy preciso estos datos, ¿no? O la denominación que le van, elegido, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Cuautitlán, la colonia Lázaro Cárdenas tiene un problema. No es que sea un problema. Por ejemplo, toda la colonia Lázaro Cárdenas era del ejido o pertenecía al ejido de Melchor Ocampo. Como ustedes saben, el ejido de Melchor Ocampo, pues era del municipio de Melchor Ocampo, pero cuando se elimina, o no digamos eliminar, cuando se desprende del ejido, pues se siguió denominando así, denominación ejido de Melchor Ocampo o exejido de Melchor Ocampo. Entonces, cuando estaba inscrito este inmueble, se inscribió en el municipio de Melchor Ocampo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieran revisar una escritura nueva de todas estas casas de Colonia Lázaro Cárdenas y le pongan en su formatito el municipio, aunque ustedes vean que dice perdón, que dice que estamos en Cuautitlán y digan, ¿dónde está ubicado su inmueble? Ah, está en Cuautitlán. No, no, no. Acuérdense que tienen que ver cómo está inscrito. Y bueno, pues estas inscripciones fueron de Melchor Ocampo. Entonces, cuando le pongan ahí municipio, el municipio deba de ser Melchor Ocampo, porque así está descrito, ¿sale? Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que la gente, les dije por ahí, ahí cuando iniciamos la sesión del día de hoy, les poníamos, a ver, por ahí habíamos dispuesto que la gente, pues porque es público, por eso es Instituto de la Función Registral, porque es un registro público, cualquier gente puede solicitar datos. Pero cuando lo va a solicitar, pues la gente no sabe leer. Y no es que no sepa, sino que no sabe comprender lo que está descrito. Entonces, cuando un cliente me habla, oye, es que ya fui a solicitarlo y me dicen que está mal el municipio, pero pues es que estamos en Cuautitlán. Le dije, mire, no se preocupe, tráigame todos los datos y yo le hago su trámite. Entonces, pues ya pongo a leer la escritura y ahí dice tan claro cómo se llamaba el inmueble, la denominación, que tenemos que poner exigido de Melchor Ocampo, y también venía el municipio, que ahí decía, inscrito en el municipio de Melchor Ocampo, y el señor era necio, no, es que es de Cuautitlán, ya no es de Melchor Ocampo, bueno, pues eso al registro le vale. Si tú no cumplimentas los datos que te está solicitando en el certificado, en el formato para solicitar el certificado, y no lo solicitas tal cual lo dice, cuando el calificador haga su chamba, que es calificar los datos que tú le estás proporcionando y no lo hagas correctamente, ¿sale? Te lo va a rechazar, o bueno, en este caso te lo va a sancionar. Entonces, pues tú tienes que entonces corregirlo. Entonces, para evitar eso, pues tienes que ponerle tal cual los datos que tienes en el documento, tal cual los debes de poner. Entonces, tienes tus ventajas y desventajas. El que lo pueda hacer la gente, pero la gente se va a encontrar con pared y muy alta respecto a que pueda realizar un dato correcto, salvo que ya haya aprendido y tenga ahí experiencia en esta parte. Que la gente no la tiene, la gente se va a encontrar con muchas irregularidades porque hasta puede haber mal inscripciones. Entonces tenemos de todo, ¿eh? De todo, de todo, de todo. Porque el mismo IFREM, erróneamente, les puse el otro ejemplo de que pues la misma escritura decía que ya no estaba en copropiedad y le valió al IFREM, ¿eh? Calificó, sí, está igual, sigue en copropiedad, folios electrónicos nuevos, pero hay copropiedad, ¿no? Y no le tomó en cuenta de que decía textual ahí, y yo se lo subrayé en los documentos que yo refiero para solicitar mi trámite, y me dice, no, pues es que no es así como tú dices. ¿Cómo no? Si aquí está la escritura y por eso te la puse. Entonces, el calificador va a ser muy puntual, muy estricto en estos datos, y si tú no le anexas estos datos respecto del inmueble, que sí refiere que todos estos datos están, habrá algunas situaciones que no tiene, a lo mejor
el número o el lote o la manzana, y ahí te encuentres con ese problema. Entonces, verifica bien lo que vas a solicitar, no lo nuevo, porque acuérdate que hablando en el ejemplo de la Lázaro Cárdenas, que todos los inmuebles están inscritos en el municipio de Melchor Ocampo y que no se van a poder actualizar salvo que sea ante notario esta situación. Entonces, ahí tengamos pared con este dato, ¿no? Entonces, ahí está. Eso en cuanto a los inmuebles, y ahora con las personas jurídico-colectivas, bueno, cuando se quiera inscribir o se inscriba o sea inscrita una persona jurídico-colectiva, que son las empresas, tenemos que tener la denominación o razón social, el tipo de persona jurídico-colectiva, su objeto, su domicilio, el importe del capital social en su caso, la duración, los integrantes del órgano de administración y el registro federal de contribuyentes cuando sea proporcionada por el solicitante. Todos estos datos se tienen que tener. Hoy día, si ustedes quieren saber el, el, el acta constitutiva, porque finalmente lo que se inscribe es el acta constitutiva de esa persona jurídico-colectiva, pues tienes que llevar todos estos datos para emitirte un certificado de que si está inscrita de cualquier situación. Esto para tener precisamente ese dato. Y bueno, pues a la apertura de cada folio electrónico se le da un número progresivo, sí, así como va un número progresivo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se supo, cómo se sabe todos esos folios electrónicos que la gente no ha solicitado? Bueno, no es que haya sido así, sino desde que empezó este sistemita, pues el primer trámite que se inició pues fue el folio electrónico 1, después el 2, 3, 4, así se fue consecutivamente o progresivamente. Y como esos trámites eran nuevos o inscripciones nuevas, entonces cuando fuimos solicitando alguna situación de un registro viejito, pues así se fue integrando, ¿no? Pues como íbamos en el 4, lo hicimos, que quisimos solicitar algo, entonces fue el 5. Y así fuimos incorporándolos. Hay muchos que todavía no aparecen, de hecho, muchísimos, bastantes, miles, millones de inmuebles que no están actualizados al folio real. Entonces, como se vayan actualizando, bueno, pues tendremos esta circunstancia. No tengo a la mano el folio real. Sí, sí tengo a la mano, les voy a decir uno que acabo de solicitar que no existía y que nació con el folio electrónico real, número 398,977. Esto fue el 17 de junio del 2021. Este folio electrónico real, imagínense, vamos en este número, en junio. No se tenía el folio real y pues tenemos inscritos en el IFREM como folios electrónicos reales un total de 398,977 folios electrónicos reales a la fecha. Van a ser al final bastantes, ¿no? Muchísimos, exageradamente muchísimos, porque recuerden que el IFREM en Cuautitlán tiene registrados Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, Tultepec, Tultitlán, Huehuetoca, Coyotepec, Teoloyucan y Tepozotlán, todo el distrito le corresponde Cuautitlán. Entonces, imagínense cuando vamos a tener al final, ¿cuántos? Pues imagínense, ya todos registrados más los que se vayan registrando, ¿no? Entonces, imagínense. Todo folio será autorizado con firma electrónica del registrador. Sí, una vez, acuérdense, así como la escritura fue autorizada por una firma electrónica del notario, pues cuando se emita el folio electrónico real, alguna actuación ante el IFREM, tendrá que venir autorizado este folio con la firma electrónica del registrador. Y esta firma electrónica, así, aunque no la vean muy mucho, pues aquí está, ¿no? Esta cadenita que se ve aquí y este código QR, pues es la firma electrónica, ¿no? Y si se dan cuenta, pues ya no hay nada de físico, ¿sale? Ahí está, para que la vayan viendo ustedes. Vayan, pues, ahí teniendo alguna situación, ¿sale? Esto en cuanto a los folios.
cada asiento registral, cuando nosotros queramos anotar algo en una escritura, bueno, en este caso en los asientos, ¿qué deberá contener cada asiento? Cada que nosotros queramos poner algo, debe de aparecer estos datos. Uno, el número y fecha de la entrada de lo que vayamos a inscribir o registrar, los datos de identificación del documento presentado, si es judicial o es notarial, el acto jurídico asentado y los elementos que sean materia de publicidad en los términos de lo dispuesto por el Código Civil y la ley registral. Cuatro, generales de los otorgantes si constan en el documento. Cinco, el CURP, el RFC cuando sean proporcionados por el solicitante y cualquier otro dato de identificación cuando conste en el título. Y seis, el nombre y firma del registrador. Estos asientos, acuérdense, vamos a poner un ejemplo. Una propiedad es una extensión, no sé, de 1 hectárea, pero la van a fraccionar, la van a dividir. Bueno, cuando vayamos a dividirla, en este asiento, en esta inscripción donde originalmente está, ahí le van a poner este inmueble, le sucedió esto y fue dividida o fue notificada o lo que ustedes quieran en el folio electrónico real, tal. Entonces, ahí te va a poner todos los datos a donde se fueron las subdivisiones o no, para que si alguien quiere tener la certeza de a lo que se originó este inmueble, pues te vayas con esta secuencia, ¿sale? O hacia atrás o hacia adelante, cuando querramos también saber antecedentes registrables, porque debe de especificarse hacia atrás y hacia adelante respecto de ese inmueble, porque posiblemente tú estés buscando un inmueble y digas, mira, aunque sea tráeme un dato anterior. Del dato anterior vas a saber los datos posteriores y los datos anteriores. Con cualquier dato que tú tengas de ese inmueble anterior, con ese vas a tener para saber pues cuáles han sido todos los registros que se han dado en ese inmueble, ¿sale? Así tan preciso es el registro público, o hoy y FRE. Así tan preciso. No se le va a escapar nada. Y que si tú quieres saber antecedentes registrales, pues con que tengas hoy tu dato del inmueble, con ese solicitas y puedes ver todos los datos registrales que se tenían anteriores, cómo se subdividió, cómo se crearon. No. Es todo un show, todo el que ustedes pueden saber respecto a un inmueble. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? No, No, ninguna, profesor. en este punto sí me quedó un poco más claro. Perfecto. Bueno, jóvenes, aquí vamos a dejar la sesión. Porque ya son 10 y algo, y termina creo que a las 10:10, ¿no? Sí, profe. No, termino a las 10 en punto, licenciado. Disculpen, yo con ustedes siempre me paso 10 minutos, entonces. Sí, no se preocupe, no pasa nada.